Buenos días a todos. Es un placer estar acá, agradecerle a Andrés, a Josefa, a Gabriela. Sinceramente creo que tenemos una ventaja y una desventaja siendo el último día del evento. Escuchamos una semana de discusión de un montón de problemáticas que no tienen una solución todavía consensuada o clara, con lo cual es materia de análisis, de discusión. Y una de esas temáticas que hay que discutir tiene que ver con la comunicación. Lo digo como periodista, dirijo una agencia de noticias en Argentina, abocada concretamente a la cobertura de la agenda energética. Y cuando alguien me pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para ser más eficaces, más robustos a la hora de difundir una agenda de transición, para salir un poco de la zona de confort, superar barreras y hablarle a una audiencia más masiva, más joven, o sea, que no esté directamente vinculada al mundo de la energía? La verdad que cuesta encontrar una respuesta concreta, digamos. Hay que apelar a nuevos soportes, a nuevas plataformas, a nuevos comunicadores. Hay un mix entre el periodismo y la comunicación y los influencers, hoy el streaming. Hay toda una serie de cuestiones que se están haciendo en este momento, así que nos toca el desafío enorme de encontrar formas eficaces de difundir la agenda de transición que viene y encontrar una agenda de transición justa para cada país. Así que, sin más, voy a presentar a cada uno de los speakers. Lo decía Josefa recién, nos acompaña Fitzgerald Cantero Piali, licenciado en Ciencia Política, con un posgrado en Ciencia Política y un máster en Administración y Gestión Avanzada de Proyectos. También es experto en Comunicación Política Institucional y cuenta con un posgrado en Dirección de Marketing y un certificado internacional en Gestión del Cambio. En el ámbito público, desde 2020 se desempeña como Director Nacional de Energía, ha sido edil departamental, representante nacional y director del Banco de Seguros del Estado. Fitzgerald, por favor. También del Ministerio de Energía y Minería nos acompaña María José Silva Domínguez, es licenciada en Comunicación y magíster en Dirección de Comunicación Corporativa. Cuenta con especializaciones en gestión de redes sociales, en organizaciones, en comunicación para la gestión del cambio y en comunicación de políticas públicas. Desde el año 2019 se desempeña como asesora de comunicación en la Dirección Nacional de Energía. Previamente se ha desarrollado como asesora de comunicación en la Dirección Nacional de Aduanas y en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. También desarrolló diversas consultorías en comunicación de diferentes empresas y organismos nacionales e internacionales. María José, también, si te querés sumar. Por streaming, lamentablemente no puedo estar aquí con nosotros. Nos acompaña Gastón Fenés. Él es periodista y es empresario argentino especializado en movilidad eléctrica y energía limpia. Es el fundador de 2 periódicos y que informan sobre las tendencias de la industria en América Latina y España, llamadas Portal Movilidad y Energía Estratégica. Promueve activamente la movilidad sustentable y la energía renovable, organizando eventos y actividades de networking en la región. Además, es el autor del documental Pido Disculpas, producido en Glasgow en 2021, que analiza el papel de la movilidad eléctrica y la energía limpia dentro de la conferencia de las partes COP. En 2015 fue premiado por su honesto trabajo independiente por la Honorable Cámara de Diputados de la Argentina. Gastón es uno de los pioneros en todo lo que es la difusión de comunicación de la agenda de renovables y por consiguiente también de transición. Ustedes lo van a ver en el programa. Estaba anunciada Ana María Núñez Zelaya, que es responsable de comunicación del sector infraestructura y energía del BID. Por problemas de agenda, Ana María no puede acompañarnos presencialmente, sí nos está acompañando virtualmente. En su lugar está, y perdón, déme acá un segundo, pero voy a buscar mi celular. Nos acompaña, Gabriela Montes de Oca, que es consultora de comunicaciones de la División de Energía del BID. Gabriela posee aproximadamente 10 años trabajando en diversas áreas de comunicación, especializándose en temáticas relacionadas en temas técnicos y de género. Antes de unirse al BID, Gabriela trabajó durante más de 5 años liderando la comunicación para diversos clientes dentro de sectores de tecnología, educación, consumo y ciberseguridad en América Latina y Estados Unidos. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, y una maestría en Relaciones Públicas en la Universidad de Georgetown. Gabriela también, si puede subir. Y por último, pero no menos importante, discúlpenme, nos acompaña Horacio Acuña Barra. Horacio es periodista graduado en la Universidad de Bernardo O'Higgins, cuenta con una experiencia profesional de más de 2 décadas, de las cuales ha dedicado 15 años en el ámbito del periodismo técnico y ambiental. Antes de unirse a Electricidad, que es un medio de referencia en Chile, se desempeñó en la revista Indoambiente, medio chileno especializado en temas de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad. Durante su carrera, además, ha ejercido en el campo de la consultoría y asesoría comunicacional, prestando servicios a empresas consultoras de ingeniería especializadas en materia como la gestión de riesgo e integridad de instalaciones.
En octubre de 2022 asumió como editor de la revista Electricidad, medio con más de 30 años de trayectoria dedicada a abordar los diversos temas referentes a la industria eléctrica y el sector energético en general. Así que, Horacio, también. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, Horacio, te presentamos último, pero te vamos a dar el placer de abrir el panel. Espera que estamos terminando de acompañar, de acomodarnos. A ver, yo decía recién en la introducción, es difícil encontrar una hoja de ruta que ya esté consensuada o escrita, no hay un manual que nos explique cómo comunicar de forma eficaz, eficiente, robusta, una agenda de transición, salteando por el cerco endogámico que implica para los medios especializados hablarnos a muchas veces audiencias que ya están de alguna manera ligadas directamente a la agenda de energía, digamos. Entonces, ¿cómo lo están pensando ustedes, siendo un medio de referencia en Chile en materia de electricidad, el abordaje de esa agenda? ¿Lo piensan desde la agenda desde el segmento de producción, es decir, buscando nuevas fuentes, nuevos actores que puedan comunicar? ¿Se piensa desde la distribución? ¿Cómo lo están analizando en ese sentido? Bueno, muchas gracias. Gracias a Dios por estar acá en este día con ustedes. Gracias a Olave por la invitación. Y bueno, la pregunta es bastante amplia, ¿cierto? ¿Cómo lo estamos abordando? En el caso de Chile, en este momento la transición, un elemento importante o al que se le da bastante relevancia es con relación a, por un lado, a la generación. El segmento de generación es bastante relevante, en el sentido de que en los últimos 10 años la generación renovable ha tenido un aumento relevante, un aumento y sostenido, ¿ya? Y junto con ello, por un lado la generación y por otro lado otro tema que está bastante en los medios, nosotros lo cubrimos, y también los otros medios especializados y también en menor medida la prensa en general, es la transmisión, justamente porque, bueno, es un hecho que se ha comentado seguramente acá, y que en el sentido de que uno de los cuellos de botella, en el caso de Chile, es justamente la falta de una infraestructura de transmisión más robusta, que pueda evacuar, ¿cierto?, toda la energía que se está produciendo en los centros de producción, ¿ya?, renovables. Entonces, principalmente yo te podría decir que en realidad una buena parte de la cobertura y en cuanto a la producción es con relación a informaciones referidas a generación, nuevos proyectos. Y también otra cosa, aprovechándolo de comentar, es que nosotros hemos notado al revisar las interacciones, los clics, los likes, toda aquella forma en que el público, ¿cierto?, manifiesta una interacción, en que las informaciones referentes a proyectos tienen mucha llegada, mucha atención. O sea, un nuevo proyecto, sobre todo renovable, 100 megas, 200 megas, 300 megas, siempre habitualmente despierta bastante interacción, o sea, genera bastante interacción, likes y usuarios que comparten la información. Y también lo que es el menor medida la transmisión, o sea, que tanto transmisión como distribución son temas relevantes del sector. De hecho, en distribución eléctrica también hay un tema, ahí hay una reforma que está, un proyecto de ley que está hace una década más o menos en el Congreso, que en algún minuto se tiene que retomar. Sin embargo, te diría que si pudiera hablar de un tema que es como más, entre comillas, masivo, en cuanto a la cercanía con la percepción que tiene el público en general, podría decir generación, sí. Pero obviamente nosotros, como somos un medio abocado a todo lo que es los temas energéticos, cubrimos información respecto a todos los tres segmentos. Y también, obviamente, la llegada o el surgimiento de soluciones tecnológicas referentes a energía y también las nuevas energías, hidrógeno, por ejemplo, y todo eso. Ok. Fitzgerald, me interesa preguntarte, y también María José desde el punto de vista comunicacional, cuando se piensa en el diseño de una política pública para dar a conocerle a la ciudadanía la importancia de empezar a incorporar comportamientos, conductas que tengan que ver con una agenda de transición, incluyo dentro de una agenda de transición
lo que es un consumo sustentable o una política de eficiencia energética. ¿Cómo se la piensa hoy? Y también pensando cómo se puede lograr que esa campaña que se lanza desde el Estado sea lo más eficaz posible y llegue a la mayor cantidad de gente. ¿Cómo lo están pensando hoy ustedes desde la Dirección General de Energía? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la pregunta. Muchas gracias a Olade por la invitación. Saludo a Gabriela Jarrín, a María Josefa Corral, que han trabajado mucho todo este tiempo para tener este muy buen evento y la verdad que este es un tema muy importante, muy importante. Saludo a Gastón, no sé si Gastón nos escucha. Qué lástima que estés en Madrid y no en Montevideo, Gastón. Es una pena. ¿Qué tal, Fischer, Nicolás, todo el equipo de Olade? Muchas gracias por la invitación. Una lástima, pero bueno. Es un tema vital dentro de todos los temas que uno tiene que tener, todas las herramientas que uno tiene que tener sobre la mesa a la hora de elaborar una política. La comunicación es central, porque claramente, como vos decís, Nicolás, al momento de diseñar la política, tiene que llegar a quien tú querés que llegue. Entonces, si es algo específico, como por ejemplo, no sé, una campaña de etiquetado, o si es algo muy puntual para determinado sector, vamos a hacer una campaña para las pequeñas y medianas empresas. O sea, tu público objetivo, para empezar, tiene que estar enterado. También tiene mucho de esto que decía Horacio, ¿no? de traducir a la gente a veces conceptos que son muy complejos. Entonces, yo hablo en términos generales, seguramente María José pondrá ejemplos más concretos de políticas y de campañas de algunas de nuestras políticas públicas. Pero en el diseño tiene que estar muy presente eso, incluso a la hora de empezar a hacer esa política, ¿no? Entonces, un tema central es que esa política que está desarrollando tiene que ser lo más fácil posible para la gente. Entonces, eso al comunicador le ayuda mucho al momento de decir, bueno, cómo la gente se va a adherir a este plan, cómo va a ser el trámite para que pueda acceder a esta política. Entonces ahí hay un proceso de desburocratización que no es sencillo, pero que con los equipos técnicos comprometidos y con ese objetivo se logra. Ese es un punto esencial. Otro punto esencial es justamente, bueno, cómo hacemos para que el lenguaje técnico, el trabajo que hacen, sin que se me enojen mis amigos ingenieros, que me acompañan muchos aquí, y que se los digo también todos los días, decir, bueno, todo esto que me estás explicando y la verdad que nos ilustra mucho, ahora se lo tenemos que comunicar a la gente. Ahora lo tiene que entender la señora que está en su casa mirando la tele o el señor que está en el fondo, ¿no? Carpiendo y dice, mirá, hay una medida de eficiencia energética que me puede ayudar a carpir mejor. Bueno, fantástico. Entonces, ¿cómo se lo podemos explicar? ¿De qué manera esto puede ser replicado en el territorio? Entonces, ahí viene el trabajo de la comunicación y ahí viene cómo hacemos ese diseño. Entonces, para nosotros es fundamental poder tener el contacto con, obviamente, todos los periodistas. Es muy importante que todos los periodistas del país conozcan cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestras propuestas y que nos ayuden a poder comunicar. De nada sirve que hagamos los más lindos planes, las mejores leyes, regulaciones, planificación, si después no podemos llegar al público, si no podemos transmitir claramente lo que estamos ofreciendo. Y hemos tenido ejemplos de todo, seguramente María José va a poner ejemplos, no le voy a sacar tema, pero hemos tenido ejemplos de todo, de campañas que una sola conferencia de prensa hizo que la población viniera muy rápidamente a preguntar o a inscribirse, y otras campañas que cuestan mucho más, y bueno, seguramente los comunicadores saben por qué eso ocurre, ¿no? Como primera aproximación, espero que sea útil. Muchas gracias, sí, María José. Bueno, gracias Nicolás Fitzgerald y bueno, nuevamente gracias a Olade por invitarnos hoy aquí. Nada, en realidad complementando un poco lo que decía el director, creo que es importante que la comunicación sea parte de la política pública desde el comienzo. Esto de ver a la comunicación realmente como transversal y que desde el armado de una base, ¿no? Entonces, cuando tenemos unas bases para lanzar algo, ya pensemos en la gente que lo va a leer hasta
es decir, de todo el proceso, no que cuando esté pronto entre la comunicación, sino realmente que la comunicación, pueda tener en cuenta cada una de las partes, las reuniones con quienes son parte de eso, no solamente pensando en el público final. Y bueno, y después a la hora de comunicar al público y a la hora de que el periodismo y que los medios de comunicación también encuentren interesante comunicar esto, creo que ahí lo importante es llevar a ejemplos, llevar a casos reales, poner a los actores para que realmente ellos puedan comunicar casos de éxito. Nosotros hace unos días hicimos el tercer foro de movilidad eléctrica, un foro muy importante en donde un montón de actores y de políticos y de generadores de políticas públicas vinieron a hablar, y dentro de ello tuvimos un pequeño panel en el que trajimos a beneficiarios, ¿no? Entonces se sentó un taxista, se sentó un conductor de una aplicación, ¿no? Y decía, bueno, yo gastaba 15.000 pesos de nafta, ahora gasto 1.000 pesos de electricidad. Ya está, ¿no? Eso lo levantaron un montón de medios nacionales, replicó, y creo que viene por ahí. Esto es como un ejemplo como bien concreto, pero lo puede decir el director, lo puede decir la ministra, lo podemos decir los técnicos, ¿no? Pero que quien lo utiliza lo diga, ¿no? Y buscar como generar esos momentos de agenda, no pretender que los medios nos publiquen porque sí, ¿no? Sino, bueno, pensar qué está pasando en la agenda en este momento, qué está pasando en el país. ¿Es invierno? Entonces vamos a hablar sobre cómo ser más eficientes con la calefacción. ¿Es verano? ¿Me explico? Es decir, buscar cómo posicionar nuestros temas, cómo poner en ejemplos, ¿no? No hablar de, bueno, esto dejó de consumir, sino, bueno, esto que dejó de consumir es lo que consumen cuántos hogares en energía, ¿no? ¿Cuántas familias? Un barrio, una ciudad, un departamento, 2, 3, es como bajar, y creo que ahí está eso que te engancha en el oído y que te hace decir, esto de la energía me afecta, puedo hacer algo en mi hogar, hay hábitos que puedo cambiar, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de discusión interna dentro del ministerio? Porque si este mismo seminario lo hubiésemos hecho hace 10 años, por ahí la rutina hubiese sido, la dirección genera una política pública, ustedes entran al final del proceso, arman una gacetilla, se envía a los medios periodísticos, a los diarios, todavía en papel o hace 15 años, y eso sale en forma de noticia o de artículo periodístico al otro día, digamos. Hoy vos estás contando un caso donde le incluiste un elemento creativo que es, voy a corporizar eso con 2 personas de carne y hueso, un taxista, alguien de una aplicación, contando un caso específico. ¿Eso se reflexiona? ¿Se lo están pensando todo el tiempo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa cocina, digamos? Todo el tiempo. Eso es en lo que más tenemos que pensar. Es decir, todo el tiempo la idea, las políticas las generan, es decir, están para aplicar. La idea justamente es eso, es todo el tiempo buscar la forma de acercar. Generamos, por ejemplo, este año desayunos entre los periodistas y el director, en donde vengan, en donde se informen, en donde podamos como bajar las políticas, buscamos, hacemos en el concurso, en el premio, bueno, que hablen los niños, que hablen esos niños que durante un año estuvieron desarrollando y estuvieron trabajando en sus políticas de eficiencia energética, que hablen los beneficiarios, buscar esos ejemplos y buscar también los lugares más apropiados para transmitirlos, ¿no? Ahora tenemos, además del medio escrito, vos hablabas de una gacetilla de prensa, pero la gacetilla de prensa no la podemos, es lo mismo que las redes sociales. No podemos publicar lo mismo en la web del ministerio, que en LinkedIn, que en Facebook, que en Twitter, que en Instagram. Entonces, buscar esas estrategias, generar contenido diferencial y relacionado para cada uno de los lugares. Lo mismo para cada uno de los periodistas. No es lo mismo un periodista específico que un periodista general, en donde lo tenemos que atrapar desde otros lugares. Y acá el desafío es que no solamente los periodistas que cubren energía nos cubran, sino buscar la forma de que todos los otros se interesen y le puedan encontrar como la vuelta para difundir también.
Muy interesante porque ustedes empezarán a percibir que lo que está en jaque acá un poco es la categoría de medios de comunicación. Eso lo digo como periodista. Nosotros teníamos una posición de confort diciendo, bueno, somos el eslabón de la cadena que comunica. Hoy, con redes sociales y demás, cualquiera que agarre su celular acá, de lo que está acá presente, seguramente promedio de uso de celular 4 horas, 5 horas, 6 horas, y estamos usando múltiples aplicaciones donde se está comunicando todo el tiempo, y aprovechar esa potencia, ese valor, es lo realmente complicado en estos tiempos. Antes de darle paso a Gabriela, que me interesa mucho la posición del BID, quiero preguntarle a Gastón. Gastón, lo decíamos en la introducción, es el alma mater de dos medios muy importantes. En Argentina él hizo foco fuertemente en el sector de renovables cuando poca gente creía en ese segmento, y hoy es un sector que tiene una resiliencia espectacular, que sigue creciendo pese a que la macroeconomía del país da muy poquito, digamos, o sea, en términos de financiamiento y demás, cuestiones que ustedes conocen mejor que yo. Y después Gastón hizo una proyección regional de América Latina, de México para abajo, Centroamérica, que para mí es algo muy notorio y que habría que estudiar bien qué es lo que hizo para lograr el éxito que tuvo. Así que si podés contar parte de esa historia, Gastón, compartirla con la audiencia y pensar cómo determinan a qué contenido darle mayor visibilidad, a cuál no, me parece interesante. Hola Nicolás, bueno, viniendo de vos esas palabras realmente me pone muy contento, sabés que te admiro mucho y muchísimas gracias por todo lo que decías. Y bueno, saludar a todo el equipo de OLADE, muchas gracias por la invitación, a Gabriela Jardín, a María José, a Andrés Rebolledo, a bueno, a todos los colegas también del panel. Bueno, muchas gracias por participar. No pude estar presente esta vez, quizás el año que viene, si me vuelven a invitar, podríamos hacerlo presencialmente, que realmente me encantaría. Bueno, yendo a tu pregunta, Nicolás, a ver, sí, tanto energía estratégica como portal movilidad nacieron en su momento en Argentina. Fuimos cubriendo todo lo que es el sector de renovables, que tiene la particularidad de ser un sector muy dinámico, es decir, la agenda de cobertura va cambiando día a día, porque van surgiendo nuevas tecnologías. Hoy, por ejemplo, temas que llaman mucho la atención o que interesan tienen que ver con el almacenamiento, tienen que ver con el hidrógeno verde, no solo con lo que es energía eólica, solar u otras renovables como hidroeléctrica y demás, sino que también todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías está generando mucho atractivo porque es lo que no se sabe y empiezan a aparecer proyectos. Creo que vamos a ver cada vez menos proyectos únicos de solar o únicos de eólica, sino que empiezan a aparecer proyectos híbridos que necesitan almacenamiento, que juegan con el hidrógeno. Eso es lo que estamos viendo en cuanto a las herramientas que hoy tenemos para también conocer las audiencias que nos ayudan mucho, digo, desde Google Analytics hasta tener reportes de cómo funciona cada red social y cómo trabajar esas redes sociales. Creo que ahí tenemos mucho feedback del contenido que genera interés y el que no tanto, digamos. Y en función de eso también vamos teniendo como reuniones editoriales y vamos viendo cómo abordar la agenda periodística semana a semana. Yendo un poco a la génesis, que me preguntabas cómo surgieron los portales, la verdad que, bueno, intentamos posicionarnos fuerte en Argentina. En un momento la empresa es argentina y así empezamos. Después vimos la oportunidad de empezar a crecer y expandirnos también a otros países, ya cubriendo Uruguay, Chile, Colombia, México, República Dominicana. Hay países que tienen mayor foco para nosotros, algunos que los vamos cubriendo según las noticias más importantes que van surgiendo, y eso implicó también ir armando equipos. Hoy Energía Estratégica es un equipo de 20 personas, Portal Movilidad otras 20, lo cual implica también mucha gestión de equipo, de grupo, ordenar tanto la parte periodística como la parte de marketing. Le damos mucho valor a lo que tiene que ver con redes sociales. Entendemos que cada vez cobra mayor importancia la distribución del contenido. Quizás antes no había tantos canales, digo, era publicar las noticias. El usuario estaba acostumbrado a ingresar a la web o llegaba un newsletter de noticias y con eso uno despertaba el interés de los usuarios. Hoy creo que hay muchas más herramientas, como vos decías, Nicolás, hay un promedio de 4, 5, 6 horas de uso del celular por día, y si algo entendimos es que no podemos esperar que el usuario venga a nosotros, sino que nosotros tenemos que ir al usuario y contarles las novedades donde se están moviendo. Me refiero a Instagram, a LinkedIn, sobre todo. Para nosotros LinkedIn es como uno de los canales de distribución más importantes, y ahí pusimos mucho foco. Y también ahora estamos entrando también por una cuestión de gusto, ¿no? De lo que es el streaming, que es algo que nos divierte mucho también hacerlo, y hacer entrevistas en vivo, generar ese tipo de contenido, aprovechando un poco las nuevas redes sociales, es realmente
lo más interesante. Respecto a la agenda, les comentaba, vamos viendo qué es lo que va funcionando respecto a Google Analytics, a las redes sociales, y en función de eso también vamos viendo que hay mayor interés. Hay temas que se repiten, hay temas que siempre generan interés, digo, si se convoca una nueva licitación, si se sale algún proyecto que es exitoso o ejemplo en la región, siempre son temas que generalmente llaman la atención y tienen muchas vistas, pero también tratamos de darle la vuelta a compartir las experiencias de los distintos países. Muchas veces una noticia que es interesante en Argentina para el público colombiano también lo es, o para el público mexicano es un sector muy internacional, muy vinculado, y un poco nuestra estrategia, digamos, es tratar de vincular a la industria de Latinoamérica. Eso es un poco en resumen, y para no extenderlo tanto, pero más o menos va un poquito por ahí lo que estamos trabajando. Te hago una última y después seguimos y le doy la palabra a Gabriela. ¿Cuánto vale la pena crear un campo que sea en sí transición? Porque todo el campo de renovables, de movilidad, es amplísimo, pero ¿cuánto sería conveniente crear un campo de transición para que todos estemos o tomemos conciencia de la importancia de empezar a subirse a esa agenda, cada uno en la velocidad que pueda, pero como diciendo, che, el mundo está transicionando, cada país va a tener que ver cómo transiciona, con qué recursos, con qué elementos, cómo encuentra una transición justa o que por lo menos le cierre al país? ¿Vale la pena crear un campo, una agenda para que la audiencia se identifique con eso? Yo creo que inevitablemente vamos en ese camino, así como van los gobiernos también en ese camino. Hoy, por ejemplo, en España tenés el Ministerio de Transición Ecológica. En muchos países hay de transición energética. Ya se empieza a ver a nivel gubernamental cómo se une, ¿no? Transporte y energía. Antes lo veíamos como la oferta y la demanda en dos cuestiones separadas. Hoy tenés la generación de energía y la demanda de energía, o la electrificación de la demanda, todo junto. Yo creo que los medios de comunicación inevitablemente van a tender también a comunicar y a tener una agenda que tenga que ver con la transición energética en todos los sentidos. Hoy, por ejemplo, las empresas petroleras muchas veces ya se llaman energéticas. Digo, cuando ves la forma de presentarse ya no son más petroleras, son energéticas, y creo que todas apuntan en esa dirección. De hecho, están las mismas petroleras en el negocio de la generación de renovables, en el negocio de la movilidad eléctrica. Van tocando temas que son transversales, y creo que la agenda periodística inevitablemente va un poco en esa dirección, y cada vez más creo que en algún momento se va a unir todo. Va a ser más difícil separarlo como por especialización ya como fósil o renovable. Me parece que inevitablemente va a ser transición energética. No sé si te referías a eso, Nicolás. Exactamente a eso me refería. Gabriela, no sé si querés retomar un poco el hilo que dejó Gastón y contar también cómo piensan ustedes como organismo multilateral la estrategia comunicacional ligada a la agenda de transición. Bueno, muchas gracias, Nico, y gracias también a Olade, a Gaby y a Josefa por la invitación para este panel. En este momento también me gustaría darle la bienvenida a mi colega Ana María Núñez, quien trabaja muy de la mano conmigo en temas de infraestructura, porque lo más importante que tenemos que considerar es que el BID, al ser un organismo multilateral, un banco de financiamiento, una banca de desarrollo, funciona muy diferente a lo que puede funcionar, por ejemplo, un medio tradicional, incluso el gobierno, aunque aprovecho para comentar que todas las exposiciones de mis colegas aquí en el panel han sido de mucho, me siento súper identificada, entonces me gustaría primero darle la palabra a Ana María para que diga algunas palabras y luego yo complementar eso. Muchas gracias, Gaby. No sé si me escuchan. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar acá. Como dijo Gaby, mi nombre es Ana María Núñez. Yo trabajo con ella, con Gabriela. Ella es quien lleva de la mano los temas de energía y yo trabajo con ella en los temas de infraestructura en general. Simplemente decir dos cosas antes, bueno, tres, digámoslo así, antes de pasar a Gaby para que les dé más detalle. El primero es que para nosotros en el banco el trabajar en energía, en trabajar en los temas de transición, se inscribe en el marco de la lógica que seguimos para trabajar justamente en los temas de infraestructura, que tiene como meta poder proveer servicios de infraestructura sostenibles, inclusivos, universales en América Latina y el Caribe. Ahí me permito detallar que el primer proyecto del banco fue de hecho un proyecto de infraestructura, entonces está realmente en el DNA de la institución.
Luego y algo que ya han mencionado los otros panelistas, es que todo esto es parte de un esfuerzo que se hace, que va a involucrar a varios actores en varios momentos digámoslo así, de la cadena de producción, y que, volviendo a mi primer punto, para nosotros es parte de un esfuerzo que se hace a largo plazo. Y tercero, también algo que ya se mencionó en el panel, es que todos nuestros proyectos están enfocados en mejorar vidas en América Latina y el Caribe, mejorando vidas a la gente. Entonces, nosotros que estamos en este negocio de la comunicación tenemos que comunicar a personas y recordar eso cuando estamos elaborando estrategias, elaborando mensajes, posteando contenidos en redes. Bueno, y ya con eso, sin más, le regreso la palabra a Gabriela, y de nuevo les agradezco mucho el espacio de poder estar aquí con ustedes, aunque no sea físicamente. Gracias, Ana. Bueno, para complementar un poco lo que dijo Ana María, en mi caso particular ha sido todo un reto porque yo no soy ingeniera y, como lo dijo el director, es muy interesante ver cómo es la sinergia entre un comunicador o una comunicadora y los ingenieros y los especialistas, que son las personas que están haciendo el trabajo, que llevan todos los temas. A mí en lo particular, no me da pena admitirlo, a mí me hablan de capacidad instalada, me hablan de megawatts y es algo que todavía no comprendo, pero es lo que a mí me da también el poder de decirles a ellos, la gente de a pie, la gente que realmente las vidas estamos impactando y estamos mejorando con nuestros proyectos, tampoco entienden de eso. Y como lo dijo María José, es importante traducir y hablar en un lenguaje, porque no solamente apoyamos a que nuestros especialistas y el trabajo tan importante que ellos hacen se entienda y tenga un impacto. Sobre todo el BID trabaja con muchísimas publicaciones, muchísima producción de contenido, de conocimiento, que es muy valioso, que además tiene mucho impacto en las políticas públicas que se hacen en los países de América Latina y el Caribe, pero que al final del día, si no podemos traducir ese contenido y no podemos hacerlo llegar a las personas cuyas vidas estamos impactando y mejorando, no vale de nada. Entonces, creo que eso es una de las grandes como nortes que tenemos a la hora de trabajar en comunicación, es, ok, tenemos este contenido que es sumamente técnico, que puede ser difícil de digerir, ¿cómo realmente lo hacemos más entendible, más digerible? Y también tomando un punto que dijo María José, creo que también una invitación para esos especialistas, ingenieros, técnicos, es tomarse la comunicación en serio. Creo que a veces la comunicación es vista como un tema secundario al que no se le da el suficiente presupuesto, atención, consideración, pero que sin nosotros realmente el trabajo se queda solamente en un grupo de personas muy limitado y no llega directamente a las personas que debería estar llegando, ¿no? Entonces, si me permiten, quisiera compartir una campaña muy cortita que nosotros hicimos en el BID para comunicar un tema muy importante, que era el tema de la resiliencia en el Caribe. Como muchos de ustedes sabrán, el tema de la resiliencia energética en el Caribe es sumamente complicado debido a que es la región de América Latina y el Caribe que se ve más afectada por el cambio climático. Preparamos este video súper corto, pero que me parece que ilustra muy bien este tema de tratar de traducir el trabajo tan importante, y al mismo tiempo es un contenido que a nosotros nos parece que aplica para tanto el público general como para los jefes de Estado, porque este video se produjo justamente para una reunión de jefes de Estado y los principales responsables de energía en el Caribe. Entonces, si me pueden ayudar para poner el video. I want to tell you about something that is very important for me, for all of us, really. It's something we need to play, to dance, to dream. Without it, our lives are very difficult, and sometimes we don't have it at all. That's why we need you. In the Caribbean, we face many energy challenges. We have hurricanes and earthquakes that may leave us with no electricity. We depend on oil imports, and they are expensive. You need to solve this fast. You need to think about our future. Find partners, invest. Our energy needs to be resilient and diverse. Everyone must have access whenever they need it. Now is the time to come up with solutions. Together we have come a long way. We have put solar panels on top of buildings, street lights that
are more efficient, electric cars and buses that are very good. And look what we did to bring electricity to our village. But there's still much to do. Imagine what we can achieve together. For her, for him, for all of us, really. We're counting on you. Entonces, bueno, ese es como un ejemplo de un video bastante producido, obviamente, pero que nos dimos a la tarea justamente de ver, ok, tenemos este reto, cómo podemos darle la vuelta, cómo podemos producir un material que realmente podamos utilizar para diferentes funciones y realmente el recurso de los niños pues siempre habla mucho más y hablar un poco de la visión al futuro y ese tipo de mensajes que conectan y tienen mucho más impacto. Entonces, ese es un ejemplo de lo que tratamos de hacer en el BID. Súper interesante porque dispara un montón de preguntas. Fitzgerald, cuando desde la Dirección General de Energía tienen que pensar qué aspectos de la transición comunicar o dónde enfocarse para gestionar o diseñar una política pública, ¿cómo lo piensan desde el Ministerio aquí en Uruguay? Y también te pido una reflexión después a nivel regional, porque cada país tiene sus particularidades. Hay países en América Latina con recursos muy disímiles, cuyas economías dependen de recursos muy disímiles. ¿Cómo crees que se puede encontrar alguna agenda común pese a las particularidades de cada uno? Sí, mira, muchas gracias, Nicolás, por la pregunta, porque creo que me permite tocar un segundo punto, ¿no? En la primera intervención hablábamos de un primer punto donde la comunicación es muy importante a la hora de poder transmitir cuáles son las políticas, que es en todo caso el cómo llegar a la gente y cómo la gente puede, o cómo somos capaces de hacernos entender, ¿no? Ese es un poco el titular, ya que estamos entre periodistas, el titular para la primera intervención. Esta segunda intervención me permite poner algunos ejemplos de un concepto fundamental que tenemos que tener muy presente los gobiernos en esto de las transiciones energéticas. Y hablo del Uruguay, hablo de la región, así que me parece muy buena tu pregunta. ¿Qué es el concepto de la licencia social? Ayer lo discutíamos en un panel también. Los gobiernos, cuando diseñamos determinadas políticas, y sobre todo políticas que van a impactar en el territorio, todas las políticas tienen externalidades positivas, pero también tienen externalidades negativas. Porque, a ver, creo que los que estamos acá, la mayoría lo sabemos, por más que seamos proclives todos los países a incorporar renovables, sabemos que hay grupos, que hay manifestaciones de comunidades en contra de determinadas externalidades negativas que puede generar esa instalación allí. Entonces, se vuelve muy importante este concepto de la licencia social. Los gobiernos debemos incorporar a nuestras agendas esto como un ítem más, y un ítem muy importante. Y para que ese ítem se pueda desarrollar y pueda conseguirse esa licencia social que la tiene que dar la comunidad, la comunicación es la clave. Es el medio, es la forma. Entonces, hay miles de ejemplos, ¿no? Hay millones de ejemplos. Me parece que por ahí lo más novedoso, lo más actual, lo que se habla cada rato es el tema del hidrógeno. Y sobre todo con estos proyectos de hidrógeno verde que estamos en nuestra región tratando de incorporar, el punto que por ahí es el más sensible, seguramente hay varios, pero el más sensible es, bueno, cómo va a ser el uso del agua, cuánto agua van a usar, cómo se va a aprovechar, cómo se va a reutilizar, etcétera, etcétera. Y eso requiere un trabajo de comunicación muy importante con la comunidad, con los otros componentes que también son fundamentales, el trabajo de los técnicos, el trabajo científico, la información, las comparaciones, las muestras de cómo se va a utilizar esa agua, qué tipo, qué cantidad, qué volumen de agua vas a usar respecto a otros emprendimientos productivos, etcétera. Bueno, todo eso hay que comunicarlo, todo eso hay que hablarlo, hay que sensibilizar a esa comunidad para sacar las dudas que
a quien diseña la política también le ayuda muchísimo, porque son dudas que se tienen al momento de generar cualquier tipo de diseño de políticas. Este es un ejemplo, y ahí el trabajo de la comunicación, de las audiencias públicas se vuelve fundamental. Y eso también en clave regional. Y creo que en clave regional, nosotros tuvimos en esta muy buena semana, muy fructífera, algunas reuniones bilaterales y lo hemos conversado con algunos países, que ese tipo de encare, de búsqueda de esa licencia social, por ejemplo en temas comunes, el hidrógeno, que está ahí de moda y en primer lugar, nos tiene que llevar a estrategias en común. Y nos tiene que llevar a los países a hacer cosas en común. Y hoy nos permite la tecnología, bueno, ¿no? Estamos con dos colegas que están en otras partes del mundo y estamos charlando como si estuviéramos todos aquí en el living. Entonces, esto nos permite que podamos tener muchos encuentros de este tipo de manera de poder sensibilizar en aquellos temas que nos interesan a los gobiernos. Y que los gobiernos regionales nos podamos poner de acuerdo y decir, bueno, vamos a trabajar sobre las implicancias que puede tener la infraestructura que se va a instalar para la generación de hidrógeno verde. ¿Cuáles son? O el hidrógeno sustentable, porque los argentinos dicen, no, no hablemos de hidrógeno, hablemos de sustentable. Bueno, el hidrógeno sustentable. Bueno, ¿cuáles son en tu país las debilidades o las barreras? En el mío son tal, en el tuyo. Entonces, empezar a trabajar eso en conjunto en la región, comunicar, hacerlo de manera abierta, invitando a los periodistas, invitando a la comunidad a que escuche, que participe, que pregunte, me parece que es la mejor forma de poder obtener ese concepto de licencia social que no es permanente. Que no es que, vamos a instalar una planta de no sé qué en tal lugar y está todo el mundo contento porque va a generar empleo y la gente está muy comprometida. Bueno, sí, pero pasa el tiempo, terminó la construcción, baja la cantidad de empleo, esa planta sigue funcionando, pero con menos gente. Es algo permanente que hay que renovar todo el tiempo. Entonces, me parece que ahí es el otro punto que la comunicación se vuelve vital y que hay oportunidades para poder hacerlo de manera regional y fortalecer las estrategias y sobre todo fortalecer esa relación con la comunidad que tiene que entender, que tiene que ver que esas políticas son beneficiosas para todos. Muy, muy interesante lo que planteaste, Fitzgerald. Te da pie ahí, María José, para plantear algo concreto que es justamente pensando en la obtención de una licencia social, que es algo complejísimo. En Argentina tenemos un caso muy reciente que fue conseguir la licencia social para que haya un proyecto de exploración offshore, de prospección sísmica y demás. Y eso generó todo un caso de análisis en materia comunicacional, las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal. Te hago dos preguntas en una. Primero, ¿cómo obtener algo que planteaste antes, que es estar desde la génesis de cualquier política pública, también como referente comunicacional? ¿Cómo aprovechar todas las oportunidades que hoy te da la digitalización, que es un proceso que ya tiene sus años, pero que todavía me parece que tiene potencialidades subexplotadas, para decirlo de alguna manera? Y después, ¿cómo haces para esto que decías antes de darle voz a actores que forman parte de una política pública o de un entorno, de una industria, y tratar de darle voz justamente para conseguir esa licencia social? Esto que contabas, este caso de, bueno, tengo un proyecto piloto de movilidad eléctrica junto a un taxista, junto a alguien que tiene una app, y que lo cuente en la historia. ¿Cómo ves ese potencial a futuro? Bien, bueno, primero que nada, digitalización, redes sociales, creo que un poquito lo abordamos en la primera pregunta, pero yendo más específicamente al tema, sí, creo que además como gobierno y como Estado nos tenemos que animar y nos tenemos que animar cada vez más. Creo que incluso al principio llegamos quizás un poquito tarde o nos costó como gobierno entrar en todas las redes sociales, hablar en Instagram, hablar en LinkedIn, contestar con ida y vuelta y bueno, y empezar eso que te comentaba también un poquito de decir, bueno, tenemos que comunicar diferente, ¿no? Tenemos que comunicar como una marca, ¿no? Tenemos que generar marca, la energía, la eficiencia energética es marca también y es marca país. Entonces, es como repensar también y posicionarnos desde ese lugar, ¿no? Y ahí también pensar en dónde está la gente, a dónde va a buscar información. Hablamos ahí un poquito de movilidad, pero nos pasó también recientemente como con una campaña relacionada a etiquetado, ¿no? Entonces, bueno,
más allá de los locales, ¿no? ¿A dónde va a comprar? ¿A dónde va a averiguar? ¿Con quiénes tenemos que hacer alianzas? Entonces, ahí hicimos una alianza estratégica, por ejemplo, con Mercado Libre o con generar por medio de Google Ads, que cuando la persona pone heladera, comprar, ese tipo de cosas, que lo hacemos todos, ¿no? Cuando nos vamos a comprar cualquier cosa, primero, de repente, antes de ir al local, entramos, averiguamos, buscamos precios, comparamos. Bueno, ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde tenemos que comunicar, así como lo comunica la marca de heladera, así también lo tenemos que comunicar nosotros, ¿no? Es decir, te estoy yendo como a ejemplos como muy básicos y concretos, pero porque tengo que ir con mi propia línea de que dije que había que poner ejemplos, ¿no? Pero creo que viene por ahí y que tenemos que estar cada vez más y poniendo esos ejemplos, buscarlos, ir a los lugares. Nosotros estamos tratando de hacer muchos proyectos en el interior, y ellos dicen el interior del país, ¿no? Pero no alcanza con eso, ¿no? Hay que ir a esa localidad, hay que hacer un audiovisual, hay que darles voz y que ellos puedan contar. Hay que invitar a la escuela de esa localidad a que vaya a ver ese proyecto, a esa maestra. Hay que generar que una empresa que esté relacionando actividades similares vaya, visite y generar esos nexos y esos vínculos, que es lo que hace que realmente permee en la población la comunicación y que no quede como una acción, como algo aislado, ¿no? Que se empiecen realmente a involucrar y que sientan que el contacto con nosotros está. Eso un poco hablaba Fitzgerald de la burocracia, creo que aplica también a eso de tipo, tengo que llamar voy a tener que llamar a un número, a un interno, me va a atender una... No, es decir, acá tenés mi contacto, acá tenés mi WhatsApp, ¿está? Y estamos y generamos el vínculo y respondemos y estamos realmente allí. Sabes que me parece súper interesante porque es un ejercicio que indudablemente implica vencer un montón de resistencias que debes tener en el plano institucional y demás. Siempre es más fácil hacer lo que uno hizo durante mucho tiempo y cambiar las cosas requiere un trabajo interno, una fuerza que no es sencillo. Gaby, vos querías complementar con algo. Sí, yo creo que algo que me pareció interesante, porque ayer dentro del equipo estábamos teniendo algunas discusiones y es decir, ¿pero quién es la gente? Nosotros también somos la gente. O sea, no hay que ir tan lejos como ir a una comunidad a conocerla, sino también nosotros decir cómo estamos consumiendo la información hoy en día, cómo nos llegan las noticias. WhatsApp, ¿qué estamos leyendo más? ¿Estamos leyendo medios tradicionales o estamos leyendo medios digitales? Como dijo María José, o sea, ¿cuál es nuestro tren de pensamiento a la hora de tomar una medida que puede ser de eficiencia energética? Elegir un carro eléctrico versus un carro con combustión a gas. O sea, no solamente es pensar que la gente a la que le estamos hablando está allá afuera, sino también nosotros ser parte del proceso y ponernos no en zapatos de otras personas, sino en nuestros mismos zapatos, empezar a entender, ok, si las personas que me rodean, mi rubro, está consumiendo más información de este tipo, ¿cómo realmente entonces estoy actuando yo y la organización a la que represento para llegar no solo a la gente que puede estar como más allá, sino también a mi mismo círculo, ¿no? Creo que una clave ahí también puede ser la empatía. Creo que en mi práctica profesional y creo que en el BID también tratamos de siempre actuar con empatía y decir, bueno, desde cómo yo lo veo, pero también desde cómo lo ve la otra persona y no con un fin también publicitario, que creo que eso también a veces puede ser como bastante difícil de encontrar un balance. Creo que obviamente nosotros estamos en el trabajo de hacer que nuestras organizaciones muestren el impacto que están teniendo y también vender muy bien nuestros resultados, pero sí tiene que haber una parte de autenticidad que me parece que es muy importante y no aprovecharnos solamente de una situación, porque hay muchas personas que me ha pasado de ir al campo, vamos a hacer la cobertura de una misión, etcétera. Son personas que tienen intereses, son personas que también quieren, por su situación social, económica, etcétera, necesitan que ese apoyo no solamente sea de un momento para la cámara y ya, sino también efectivamente auténtico y con una intención detrás para poder seguir apoyándolos como ellos mejor nos necesitan. Voy a darle pie un poco al ala periodística del panel, a Horacio, a Gastón, con una pregunta bien concreta, que también me atraviesa a mí, perdón la autorreferencialidad en este caso. Nosotros como editores, como directores de medios de comunicación vinculados a la energía, tuvimos que hacer un proceso de capacitarnos, de aprender y demás, con lo cual a mí si me decís,
dame un ingeniero que trabajó en el sector de energía, yo te lo tomo inmediatamente porque es alguien que va a poder explicarle a mi audiencia, que es alguien vinculado al sector de energía, es alguien que ya tiene un expertise de forma concreta y de forma proba, digamos, lo que está comunicando. Ahora, el contexto actual lo que requiere al mismo tiempo es desandar eso, esa búsqueda que uno tenía, de buscar periodistas lo más capacitados para poder hablar en un lenguaje técnico y poder al mismo tiempo que uno mantiene la audiencia técnica, porque alguien que te lee todos los días, alguien que lee con Journal todos los días quiere que eso esté expresado con las palabras, las categorías, la profundidad técnica para que sea de interés, porque si no ni lo leo, pero al mismo tiempo eso requiere que la organización encuentre la forma de poder comunicar de forma más sencilla, de un lenguaje más coloquial, más abarcativo, para que no deje nadie afuera, que vos leas 2 párrafos de una nota y no te expulse. Entonces, ¿cómo hacen Horacio ese doble proceso? Por un lado, tener muy buenos periodistas para que puedan explicar un sector complejo como el energético y al mismo tiempo buscar comunicadores dentro del mismo medio para que apunten a pescar, para decirlo de alguna manera, gente que es más generalista, digamos, que no tiene, pero que indudablemente es una agenda que tiene que aprender porque tiene que ver con su futuro, digamos. Entonces, ¿cómo juega eso? No sé si se entendió la pregunta. ¿Cómo mantenemos el nivel técnico del tratamiento de la información para transmitirlo de una manera más accesible? Exactamente. Ya. Tengo la opinión al respecto de que mientras más uno domina una disciplina o un concepto, uno lo puede expresar de distintas maneras. ¿Ya? No sé si a los periodistas aquí presentes nos ha tocado alguna vez, bueno, problema a mí no me ocurrió tal vez, de que cuando hay una cuña, una parte un poco compleja, uno dice, mejor no lo voy a parafrasear, lo voy a poner entre comillas. ¿Ah? Para no complicarme, no tener problemas con nadie, y lo pongo entre comillas. ¿Ya? Es cierto. Claro, ¿eh? Perfecto. Entonces, yo creo que como periodistas del ámbito energético, me parece que uno tiene que estar o asumir una disposición de capacitación continua. ¿Por qué? Porque por lo menos en los contenidos que nosotros abordamos, hay 3 disciplinas que atraviesan de forma transversal los contenidos, que son, por un lado, ¿cierto?, la ingeniería eléctrica, por otro lado, los aspectos legales y regulatorios, y en tercer término, lo económico, los conceptos económicos. Ya, en el caso de Chile, por ejemplo, las tarifas eléctricas. Ahí se entiende el tiro que tiene como los tres elementos. Entonces, primero que todo, hay que mantener como una disposición a la capacitación constante para ir ampliando los conocimientos, porque día a día, antiguamente, por ejemplo, era solamente hablar de hidrógeno, hoy no, ahora el combustible SAF que está vinculado, pero hasta cierto nivel y no es exactamente hidrógeno, porque el hidrógeno puro no se puede almacenar o es muy caro. Entonces hay muchas cosas que aprender, que surgen día a día. ¿Ya? Por una parte eso, y por otro lado también cuidarnos de otra cosa, cuidarnos de una tentación, por así llamarlo, que a lo que todos estamos expuestos, de no entrar en una especie de zona de confort. Creo que tú lo mencionaste al inicio, en el sentido de que la tecnología permite hoy, facilita mucho la labor periodística y caer un poquito en como llega el comunicado, correcciones mínimas, para arriba, ¿cierto?, al sitio web. Entonces, yo creo que también deberíamos mantener o procurar conservar ese, tal vez, no sé si es llamar espíritu o prácticas antiguas del periodismo clásico, de ese que va siempre la noticia, pese a que tenemos hoy todas estas herramientas, ¿cierto?, que son tan útiles, mantener ese equilibrio. Yo diría que esos 2 elementos, por lo menos, creo que me parecen una buena fórmula para tratar de simplificar y hacer en un lenguaje bastante digerible para la mayoría, el público amplio, los conceptos referentes a energía. Ok. Gastón, ¿querés complementar con algo lo que decía recién Horacio? Sí, dale, gracias, Nicolás. Yo ahí creo que depende de la misión que tenga cada medio.
Es decir, si uno está enfocado en informar a la industria, si uno está enfocado a capacitar al usuario final, qué tipo de información vamos a generar y a quién le vamos a estar contando, digamos, quién es el usuario, el lector, la audiencia. En ese sentido, por lo menos desde lo que es energía estratégica y portal movilidad, estamos muy enfocados en la visión o la misión es ser la voz de la industria. Entonces, pensar los contenidos tan llanos para nosotros es un problema porque también la audiencia específica no le interesa demasiado. Es decir, pongo un ejemplo concreto. Si nosotros hiciéramos un artículo de cómo inyectar energía a la red, es algo que todo el sector conoce y a nosotros no nos leerían, digamos, y estamos enfocados más en la industria. Entonces, todo lo que es el lenguaje, todo lo que son las palabras, la forma de presentar las noticias, el título, cómo está pensado, está todo muy enfocado a un lector que se supone especializado y que está ávido de una información que tratamos de que no conozca. Digamos, el reto, creo, o el desafío todos los días es tratar de contar algo que el otro no sepa. Digamos, y en ese sentido nosotros nos enfocamos un poco más por el lado del sector. Sí tenemos artículos que están más pensados para el usuario final o para Doña Rosa, por decirlo de una manera, para que se entienda, pero ese contenido quizás esté más orientado entendiendo bien el canal de distribución. Es decir, quizás en Instagram pueda tener un poco más de sentido, quizás en Facebook pueda tener un poco más de sentido, no lo vemos tanto en LinkedIn. Creo que también hay que pensar el contenido en función de la audiencia a la que uno apunta y a la que uno quiere satisfacer con el contenido. Es decir, nosotros, por lo menos de nuestro lado, la mirada de tener un periodismo, de hecho el hashtag que tratamos de usar es siempre periodismo especializado, buscando, digamos, posicionarnos y mostrarnos desde ese lugar, que es lo que realmente apuntamos. Entonces ya esa dicotomía de pienso el contenido para el usuario final o para cuál es nuestra audiencia, por lo menos de alguna manera ese debate lo saldamos hace tiempo y nos orientamos más en ser un portal sectorial y entendiendo que a lo mejor en cantidad no sea lo mismo que un medio generalista que pueda tener un público de mayor alcance, pero entendemos quiénes queremos que sean nuestros lectores y ahí nos enfocamos. Es una audiencia muy segmentada y eso obviamente que implica también una capacitación del equipo, como decía Nicolás, obviamente lleva a tener que formar, a tener charlas todas las semanas, a explicar cuáles fueron las notas, cómo se trabajan cada nota, qué significa cada tema, cómo abordar las entrevistas, toda la cuestión editorial hay que trabajarla muy precisamente porque ahí no podemos equivocarnos tampoco porque el lector conoce de lo que le estamos hablando, incluso sabe más que nosotros, hay que tener también esa humildad, es decir, hoy un ingeniero del sector sabe mucho más, yo no le voy a explicar cómo funciona el sector energético a Fitzgerald, pero sí le puedo contar si hay un nuevo proyecto, si hay una nueva tendencia, la opinión de algún actor del sector que le pueda resultar interesante, en esas cosas sí le podemos contar. Entonces un poco la mirada nuestra es ya concentrarnos en ser un portal sectorial que quizás el día de mañana se pueda ampliar a un público más general. Hoy por un momento no lo vemos. Muy buena, te agradezco la respuesta porque también me da pie para hablar un minuto de nuestra percepción desde EconoJournal. Cuando creamos EconoJournal lo hicimos con el diagnóstico de que los grandes medios de comunicación que estaban transicionando en su propia transición del papel al mundo digital, ese proceso no iba a ser sencillo, iba a tener idas y vueltas, iba a ser doloroso en el sentido de que iba a ser muy difícil para los medios grandes de papel poder transferir todo lo que era su acumulación o sus ingresos de papel al mundo digital en poco tiempo. Y eso nos iba a dar a los medios digitales, que podíamos nacer genuinamente como digitales, una oportunidad de competir por información. Entonces, si uno armaba un buen equipo periodístico, como los medios grandes generalistas iban a estar en su propia batalla interna, uno podía posicionarse como un lugar de referencia o de credibilidad o reputación. Y creo que hay casos a lo largo de América Latina que han hecho eso, digamos. Ahora, el punto es, uno de los disparadores de este taller, donde todos estamos escuchando y aprendiendo, y ojalá sea el primero de muchos, es cómo hacemos los medios especializados para contribuir con más músculo a una difusión de una agenda de transición que hay que difundir porque es ahora, digamos. Y ahí yo tengo el mismo dilema que tenés vos, Gastón, porque es, si nosotros estamos en proceso de crecimiento, de consolidación, de mejorar, de sumar periodistas, de formarlos, o sea, cada vez que buscamos un periodista le decís, che, vamos a trabajar en un medio de energía, te dice, pero ¿cómo? O sea, no es que todo el mundo viene corriendo, dale, quiero trabajar en un medio de energía, no, o sea, es complejo. Entonces,
Si al mismo tiempo que estamos en ese proceso, uno tiene que volver y tratar de generar otras estrategias de comunicación más llanas, más generalistas, más que tengan otro objetivo, el problema es perder identidad, digamos, que es lo que a mí me preocupa mucho siempre. Porque muchas veces lo que termina pasando es que tu audiencia, el año pasado, hace 2 años hicimos algo que lo hicimos porque Argentina hace 20 años que no puede tener una tarifa residencial tanto de gas como de energía que más o menos refleje los costos reales. Vaya uno, digo, podemos hablar en un taller de 3 horas por eso, pero lo cierto es que hace 20 años que la tarifa de electricidad y gas natural no refleja, no digo lo que es el costo monómico, sino ni siquiera la mitad ni nada. Entonces hicimos un ejemplo que fue, contratemos a 2 influencers de Instagram, uno de Instagram y otro de YouTube, que tenían muchos seguidores, 2 de cada línea ideológica, uno más de centro izquierda, otro más de centro promercado, y que expliquen, obviamente los 2 entendían que era un sinsentido estar subsidiando a sectores que no tenían necesidad económica para. El punto es que hicimos esa campaña de estos 2 influencers muy serios, muy profesionales, pero que cuando sondeamos en nuestra audiencia cómo había caído esa acción que hicimos, a mucha gente no le había gustado, porque, che, vos no sos esto. ¿Por qué me traes a alguien que me habla como si con otro tono, con otra estética, con otro soporte? Entonces, digo, hay que medir ahí. Obviamente que lo tenemos que seguir haciendo, no es que abortamos esas iniciativas y lo vamos a hacer, pero a lo que voy es que no es sencillo encontrar qué se comunica en cada soporte. O sea, decía Gastón recién, en Instagram podemos jugar y ser un poco más laxos, más sueltos en lo que comunicamos con el lenguaje. En LinkedIn no, con LinkedIn tenemos que ser más precisos, más... entonces, ese laburo es algo que nos va a requerir tiempo y va a requerir que todo el entorno nos ayude a pensar. Las respuestas no están necesariamente de nuestro lado en este caso, sino que hay que ver de qué manera son colectivas las respuestas en ese caso. Así que, perdón, quería decir eso. ¿Me permitís agregar algo, sí. Nicolás? Sí. No, digo que en línea con eso que decías, se pone también más retador el hecho de los medios, porque hoy dependemos mucho de las nuevas tecnologías, entendiendo nuevas tecnologías como redes sociales, y nosotros mismos vamos creciendo. Y yo en lo personal no soy un usuario de Instagram, yo Gastón en lo personal, no lo utilizo prácticamente. Entonces ya me implica también contar con gente que sepa ese rubro, que lo entienda mucho mejor que yo, y ya estamos hablando de que cada vez se hace necesario tener gente más joven, aunque parezca mentira a lo que era anteriormente, que uno valoraba mucho más la experiencia, ¿no? Hoy vemos también que pasando cierta edad ya nos cuesta un poco adaptarnos a todo lo que es lo nuevo, y es donde se mueven las audiencias. Y también para entender un poco las audiencias, y es un tema que a lo mejor también Nicolás nos llevaría 4 horas, pero también hay que entender que es una empresa y que tiene que funcionar, y hay un modelo también comercial y detrás que uno lo lleva también a tener que hacer actividades que quizás sean más comerciales que periodísticas, y para poder sostener el medio. Entonces también uno pone energía a veces a lo mejor a realizar alguna actividad que pueda ser una herramienta publicitaria, y también el modelo, digamos, de la empresa tiene que estar un poco también ligado a eso. Es muy difícil, digamos, la visión súper romántica del periodismo y no tener ningún sponsor, digamos. Entonces también hay que entender cómo podemos hacer para hacer lo más crítico posible, de tener el mejor contenido posible, el off the record todos los días, tener toda esa información y al mismo tiempo crecer y al mismo tiempo adaptarse a la nueva tecnología. Es realmente un desafío a diario, y creo que cuando uno piensa también en qué tipo de medio quiere generar y si lo ves sostenible y demás, también tiene que ver un poco con repensar todo ese esquema. Hoy lo que se ve en líneas generales es una caída de los medios en general en cuanto a presupuesto. Aparecieron un montón de herramientas de publicidad. Digo, hoy para una empresa, como decía Nicolás, contratás a un influencer, ponés publicidad en Instagram, ponés en Facebook. Ya no es más el diario o la tele o la radio. Hoy hay un abanico de posibilidades. Si uno no se pone muy ingenioso y muy eficiente, muy creativo también en ese tipo de propuestas, también cuesta mucho conseguir el financiamiento. Entonces hay que tratar de ir actualizándose y entendiendo las nuevas tecnologías como para generar mejor contenido adaptado a las necesidades que tiene la audiencia. Yo creo que es un momento difícil realmente para los medios, porque hay que estar muy atentos, muy activos, hay que estar mirando las tendencias, no solo lo que pasa en el país de uno, sino lo que ya se está viviendo en otros lugares que inevitablemente va a llegar. No sé cómo lo ven, pero un poco me parece que para ponerle realidad también es una mirada que hay que tocar. Totalmente. ¿Alguien quiere retomar el hilo de lo que decía Gastón?
Gaby. Sí, yo creo que el tema también de energía en particular, que es un mercado muy cambiante. O sea, y como él mismo decía, hay veces que hay proyectos que son híbridos, pero hay otros que son solo solares y luego en algún momento va a ser todo parte de lo mismo porque es la evolución de las tecnologías. Y creo que podemos o pelearnos con eso y estar en negación y decir, otra vez, ahora tengo que adaptar mi comunicación y tengo que contratar a alguien, etcétera, o podemos realmente hacer uso de lo que tenemos para aprovechar eso y adaptarnos. Y creo que siempre está la oportunidad de hacer algo que no tiene que ser tan elaborado, pero que realmente nos permita mantenernos en línea con lo que está pasando y con lo que la gente está queriendo entender mejor y que le está afectando en su día a día. ¿Cómo es la estructura del BID en ese sentido? ¿Cómo piensan ustedes la comunicación con todo este potencial o este abanico de potencialidades que te da las redes sociales, el audiovisual? Recién mostraste un audiovisual que evidentemente te toca, digamos. Tuve la posibilidad de estar en Punta Cana hace 6, 7 meses justo visitando una isla que ahora tiene un proyecto de baterías con fotovoltaica y me acordé muy rápido de eso, con lo cual está la agenda esa. Pero ¿cómo lo piensan ustedes? De vuelta, en un mundo que hoy comunicar es totalmente distinto a hace 10 años. O sea, 10 años vos tenías, bueno, tengo un buen periodista en radio, uno en tele, otro en medios, 2 o 3 medios económicos, suplementos económicos diarios grandes, 2 o 3 periodistas especializados y más o menos tengo una cobertura. Y hoy, lo decía María José recién, hay que repensar todo, tenés que ir al territorio, si querés conseguir licencia social tenés que involucrarte mucho más. ¿Cómo lo piensan ustedes? Creo que hay como 2 claves que el BID toma muy en cuenta. Creo que uno, al trabajar en América Latina y el Caribe, tomamos muy en cuenta la diversidad de las personas. Ya no podemos usar cosas tan simples como una foto de stock en donde solo aparezcan personas blancas o solo hombres, por ejemplo. Y creo que eso es un punto muy importante que siempre tratamos de como mantener en nuestra comunicación y que sea diverso. O sea, el video que les mostré ahorita no tiene sentido haberlo grabado en un lugar en donde solamente habían actores blancos. O sea, creo que eso es algo que es muy básico, pero que hay que tener en cuenta, sobre todo en un mundo donde las personas hoy en día tienen mucho más como conciencia social, tanto en temas ambientales como en temas sociales. Creo que eso es una clave. Y lo segundo, como les comenté al principio, el BID produce mucho conocimiento y siempre tenemos un tema como con temas técnicos de que las descargas no son tal vez las que queremos, etcétera. Y de ahí sí estamos haciendo mucho uso de las plataformas digitales, segmentación para que nuestro contenido llegue a muchas personas. Creo que quedarnos solamente en el contenido orgánico es perder mucho esfuerzo, mucha energía, cuando al final del día, y más el BID siendo una institución que tiene educación, agua, salud, una multiplicidad de temas, el hacer uso de esas herramientas es muy importante. Y de hecho, el BID obviamente es una institución, es un banco, pero creo que mi consejo, mi reflexión para las personas es que si tienen un presupuesto, vean realmente si vale la pena seguir continuando esfuerzos más orgánicos en prensa más tradicional o tal vez migrar a invertir eso en las plataformas como, no voy a decir los nombres, pero ya sabemos todos cuáles son, y realmente hacer uso de esas herramientas, porque lastimosamente, aunque por todo el debate de datos que puede haber, sí son bastante efectivas y creo que algo que comentábamos ayer antes de comenzar el panel, que es muy interesante con el uso de influencers, es bueno también tratar de medir el riesgo, ¿no? O sea, a veces estas campañas pueden salirse de control y tener como todo el escenario mapeado para poder entender cuáles son las posibles implicaciones que puede tener una respuesta negativa o positiva a lo que se está haciendo con este tipo de personas que nos pueden dar más alcance, pero tienen esos riesgos y consecuencias. Sí. Un comentario breve, porque también estamos llegando al final. Que creo o espero sea un desafío también para los comunicadores, ¿no? Varios periodistas que hay aquí y todos ustedes. Los otros días hablaba con una comunicadora de una empresa energética de Centroamérica y ella me decía, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos la ventaja que la gente nos cree lo que decimos. Me dice, lo que sale en la tele la gente se lo cree. Y es verdad, yo le agrego en el Facebook y tengo la medición con mi madre, ¿no? Mi madre todo el tiempo me hace comentarios de cosas que en el Facebook, la mayoría no los puedo comentar acá, pero algunos sí. Me dice, me enteré que el viernes vas a estar en Florida. ¿Cómo? Sí, yo leí en Facebook que vas a estar en Florida, el viernes vas a Florida. No, mirá, en realidad no, porque yo lo vi en Facebook. Estás en Florida. Bueno, entonces esas cosas que la gente lo lee, lo ve y ya es como palabra santa, ¿no? Y la charla con la comunicadora seguía diciendo, bueno, eso que es una ventaja termina siendo una gran responsabilidad. Entonces, esto que ustedes comentan, ¿no? De los grandes medios y los medios especializados como ustedes, es como, bueno, un desafío importante, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo comunico primero? Lo que venimos conversando. ¿Cómo traduzco el lenguaje técnico
cómo lo hago, por qué medios, pero además que lo que estoy diciendo realmente sea así. Porque detrás de esto está el otro concepto que no hemos manejado, que la comunicación forma, la comunicación instruye. Todo lo que se hace desde los medios y lo que decimos, los que comunicamos y los comunicadores, está formando, está recayendo en población que dice, bueno, este tipo dijo tal cosa, voy y lo repito, o si no me gusta lo que dijo, esto que dijo fue un disparate y no es así, aunque sí sea verdad. Entonces, hay una gran responsabilidad de parte de los comunicadores, de parte de quienes comunicamos, de no perder de vista eso, ¿no? Que también la comunicación ejerce ese papel fundamental de formar y de, por lo tanto, ser muy cuidadosos en las cosas que decimos con esa responsabilidad que hay que tener, ¿no? Muchas gracias. Fischler, aprovecho para hacerte una pregunta más profundizando ese punto. Tú hacías referencia con el caso de tu mamá con relación a la eficacia que tienen las redes sociales, en el sentido que la gente cree mucho, con mucha facilidad lo que circula ahí, digamos. Eso es una ventaja por la potencia del medio, de la red, y es una desventaja porque es muy fácil instalar información inexacta, incorrecta o que tiene malintencionada o que tiene intereses que va por otro lado. Eso se ve claro a veces cuando se busca un puente entre la discusión entre lo energético y lo ambiental. En países que tienen producción hidrocarburífera y que todavía parecerían tener una oportunidad, caso de Argentina, por ejemplo, que uno dice, bueno, tenés vaca muerta, podés duplicar producción de petróleo en los próximos años, eso ya te implica ir contra la corriente porque todo el mundo cree, y está bien que lo crea así, que cualquier política de descarbonización implica tener menos producción de petróleo, digamos. Y Argentina dice, bueno, es un país con 40% de pobres, necesita esa oportunidad, puede tener una extracción de recursos a precios competitivos. Y cuando se da la discusión ambiental y un puente entre lo energético y lo ambiental, ahí en las redes es muy complicado controlar la conversación ahí. ¿Cómo lo ven ustedes como policy maker, digamos? O sea. Bueno, ahí ese tema, nos quedamos 2 horas más porque es atrapante. Ahí claramente lo que tenemos que ver cuáles son las prioridades. Si vos tenés un 40% de la población en pobreza, ahí estás hablando en términos de pobreza y de pobreza energética. Entonces, ¿cuál es tu primera prioridad ahí? Tu primera prioridad es eliminar esa pobreza, poder reducir lo máximo posible esa pobreza y que la gente tenga acceso a los energéticos de manera segura y de calidad. Primera prioridad. Tu segunda prioridad va a ser lo ambiental, y decir, bueno, que esto que llegue bien, que llegue de calidad, pero que a su vez llegue de manera sostenible. A veces se puede hacer y a veces no. Ahora, yo creo que los energéticos van a seguir conviviendo durante muchas décadas, todos los energéticos. La obligación que tenemos en la medida que podamos es ir haciendo esa reducción de lo que son los mecanismos contaminantes y los sectores contaminantes y las fuentes contaminantes. Pero a veces no se puede. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que tenemos una generación de energía eléctrica casi del 100%. Ahora, te viene una seca muy grande, como a veces hemos tenido y estamos terminando, y tenés que prender la central térmica. Y la tenés que prender a gasoil, carísimo. O cuando nuestros hermanos argentinos nos venden gas para generar, con gas, un poco más barato. Pero no tenés más remedio. O la otra opción es dejar a la población sin energético. Entonces creo que ahí, cuando vos tenés el menú de opciones y ves cuáles son los distintos recursos y qué ficha moves, tenés que saber que, bueno, eso tiene impactos y tiene algún tipo de consecuencia. Ahora, cuanto mejor dialoguen lo energético y lo ambiental, bien. Cuando la realidad te pega, se complica. María José, ¿querés complementar con algo este punto? No, en realidad, a ver, creo que venimos como desarrollando todo y todo el camino de los públicos principalmente, ¿no? Me quedé también bastante en eso que comentaba Gabriela, de ir más allá, ¿no? Cuando vamos a generar una pieza o cuando vamos a generar algo de comunicación específicamente, ¿no? Que quede un impacto más allá
de la pieza y lo que vamos a generar, ¿no? Creo que este video que ustedes mostraban del vídeo está muy bueno desde ese lugar, pero también como en el día a día, en cada una de las políticas que generamos en las redes. Ustedes hablaban de los influencers y bueno, y que lo que puede generar. Y yo a veces digo que también ese miedo, esa preocupación, que no nos limite, ¿no? Que no nos haga como no hacerlo. A veces ese temor que también está con estas cosas que son como tan técnicas. Ustedes hablaban de los ingenieros, pero a mí muchas veces me pasa que, bueno, vamos a comunicar algo y, bueno, pero no es... Esas no son las palabras, como encontrar la palabra, encontrar el término, ¿no? Encontrar la forma de hablar del auto puro energético, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que es un auto 100% puro, ¿por qué? ¿No? Entonces, queremos decirle a la población algo, ¿no? Y buscar y perder capaz que de repente el miedo a usar otro tipo de palabras que capaz que no son tan precisas, capaz que tenemos que poner, no sé, dos, capaz que tenemos que poner un ejemplo, un dibujo, una gráfica, una infografía. Ahí somos nosotros los que tenemos que como ingeniarnos en ver cómo, ¿no? Pero bajar también. Yo entiendo que ustedes tienen como un público muy específico, ¿no? Pero en el caso nuestro realmente tenemos que llegar a toda la población y comunicar esto, no a todos. Entonces, buscar esa forma, esa traducción, ahí estoy con Gabriela, yo al principio era como, wow, y buscarle, y no tener miedo también desde la comunicación como a preguntar, a repreguntar, a buscarle la vuelta, a ver, bueno, ¿qué compra la gente en el supermercado? ¿Es realmente todo LED? ¿O tenemos que, no? Es decir, nada, creo que ahí también tenemos como un desafío súper interesante. Horacio, ya para cerrar, ¿alguna reflexión final? Cerrando el panel. A ver, por lo que hemos conversado, me he dado cuenta que en el fondo hablamos como de mensajes hacia dos audiencias. Un poco lo que la audiencia general, ¿cierto? A través de las entidades públicas aquí presentes y el caso de nosotros tres como más, un poco más segmentado. Pero yo creo que en cada caso hay objetivos que en alguna parte se juntan. Yo, de hecho, cuando estaban hablando, meditaba que quizá en el caso de, por ejemplo, en Chile, algunas generadoras, cuando ellos hacen un proyecto comunitario, ¿cierto? Y en ese caso, en algún medio especializado, contratan a un publireportaje, quizá esa sería una forma como de alguna forma tratar de mantener o sea, los contenidos, ¿cierto?, dentro de la red especializada, pero de alguna forma incluyendo como destinatarios principales, en ese caso, al contar lo que están haciendo en beneficio de la comunidad, por ejemplo. Deben haber algún tipo de instancia futuro también donde se pueda juntar la comunicación referente a la transición energética, entonces confluyen las plataformas en el fondo, yo creo. Y yo creo que me quedo también con lo que decían María José, claro, respecto de los mensajes más quizá efectivos, son los mensajes más simples. Y en ese sentido creo que tenemos no solo los periodistas que tomar tal vez algunos elementos del lenguaje publicitario. ¿Ah? Y de la comunicación política también, que son mensajes muy simples, a veces que van como directo al corazón, por decir de una forma, que son los que más se quedan. Eso. Gastón, para cerrar también. Bueno, no, simplemente hacer un comentario de la importancia hoy de estar atentos y atentas a todo lo que tiene que ver con la innovación. Digo, muchas veces a los medios les cuesta mucho adaptarse, sobre todo los medios que venían de tradicionales, y creo que hoy es cada vez más importante estar actualizados en cómo, muchas veces la preocupación está en cómo generar el contenido y no tanto en la distribución del contenido. Y uno puede hacer la noticia más importante del mundo, pero si no le llega a la gente tampoco tiene mucho sentido. Digo, a la audiencia a la que uno está buscando que la lea. Y creo que en la parte de distribución del contenido hay mucho por estar estudiando todo el tiempo en función de cómo cambian los algoritmos, cómo cambian las redes sociales, cómo cambia todo el día la tecnología de la comunicación, digamos. Y en ese sentido creo que
que es muy importante estar ayornados a lo que tiene que ver con streaming, a lo que tiene que ver qué se lee o qué se ve en cada segmento. Creo que cada vez estamos en un esquema más oral y menos de lectura. Digo, creo que nos estamos moviendo en esa dirección, digo, volviendo quizás a lo más primitivo, porque si hace 500 años el conocimiento se transmitía por la oralidad, digamos, desde que apareció la imprenta y de a poquito fuimos migrando hacia creo que estamos volviendo sin darnos cuenta a lo audiovisual. Y en ese sentido hay que también estar atentos a cómo generar el contenido. Entonces, cuando antes a lo mejor se valoraba una buena firma, hoy también es valorable alguien que pueda salir en cámara, un periodista que pueda contar la historia desde la oralidad. Digo, va cambiando todo el tiempo. Y si no nos vamos adaptando, digo, como medio, ya sea generalistas o especializados, tenemos muchas probabilidades de quedarnos en el camino. Y es realmente un tema para trabajar, es un poco lo que se ve. Y tener en claro siempre la audiencia, me parece que eso es clave. Yo un consejo que por ahí le daría a los ministerios de energía, que muchas veces suelen sacar comunicados de prensa que están como en un híbrido. No son ni para el público general, ni tampoco son para la audiencia especializada. Es como que están en el medio. Y uno cuando lo recibe, en mi caso, con medios especializados, lo recibimos y la verdad que cuando lo leemos decimos, lo único que de todo esto que está escrito, lo único que nos sirve es el quinto párrafo y es una frase que aporta algo noticioso. Todo lo demás no nos aporta. Y es muy difícil después replicarlo porque o hay que retrabajarlo demasiado para que tenga sentido ese artículo. Y ahora bien, ese artículo tampoco le sirve a un medio generalista porque quedó en el medio también. O sea, hablarle de megawatts al público en general tampoco le es familiar ni entendería la escala de lo que se está anunciando. Decirle 100 megavatios, 200 o 1500 es lo mismo. Y con justa razón, ¿no? Pero digo, a los ministerios por ahí el consejo, ya que están en la Semana de Energía y sé que están todos participando, pero ahí un consejo sería, piensen comunicados que sea para uno para la audiencia especializada y otro para el público en general, que creo que les va a funcionar también mejor. Y nada, simplemente agradecerles, me gustó mucho el debate, realmente muy interesante. Un abrazo grande a todos los colegas, no pude estar esta vez, pero si tienen si se equivocan nuevamente y me invitan el año que viene, intentaré estarlo presencialmente. Y muchas gracias, Nicolás, por la moderación espectacular. Perfecto, gracias, Gastón, en serio. Gaby, te dejo el cierre a vos. Wow, mucha presión. No, creo que independientemente de que si las personas que están aquí hoy son comunicadores o son también ingenieros más técnicos o del gobierno, creo que voy a retomar la parte de que nos tomen en cuenta a los comunicadores, a los asesores de comunicación, si tienen la oportunidad realmente de sentarse y tener en su equipo a alguien que tenga esa expertise, vamos a sumar un montón, y lo hablo por todos mis colegas y mis personas profesionales en el ámbito, creo que todos tenemos mucho que aportar y como dijo Gastón, no importa lo importante que tengas para decir, pero si ese mensaje no se difunde, no llega, ese trabajo que están haciendo tan importante se pierde. Entonces, véannos como sus aliados, véannos como una mano derecha que van a contar con nosotros para poder hacer que esta transición energética no solamente sea mejorar la vida de muchas personas, sino también tener el apoyo de esas personas para que los procesos sean mucho más fáciles y la transición a estas fuentes renovables realmente sea una realidad mucho más rápido porque la región definitivamente lo necesita. Gracias, Gaby. Vamos a dejar acá. Josefa ya me dice que estamos pasaditos un poquito de tiempo. De mi parte, agradecerle a Olade. Sinceramente, ojalá sea un taller que sea el primero de muchos. Hay que pensar colectivamente, hay que animarse a tener estímulos de este tipo. Yo, en lo personal, me voy con un montón de ideas. Después uno vuelve a su cotidianidad y a veces tiene urgencias que no te permiten pensar en lo importante. Pero esto, cómo comunicamos a futuro, yo creo que incluso para los medios que cubrimos la agenda de energía excede la transición y es cómo acercamos el sector de energía a la sociedad en un momento donde el sector de energía es vital y se está discutiendo en todos lados. En los países desarrollados uno lee, compra los diarios de más relevantes y ves que en la tapa hay una discusión de energía. Está pasando, digamos, por los buenos y por los malos motivos, lamentablemente por las guerras que tenemos, por los precios del crudo y demás, pero está pasando y nosotros tenemos la obligación de que América Latina o cada uno de nuestros países le dé más importancia a la agenda de energía de la que le da normalmente. En Argentina se le da muy poca importancia en medios y tenemos que contribuir a que eso sea gradualmente diferente en los próximos años porque las cosas que van a pasar en el mundo implica que
le demos importancia, no solamente por disputar espacio o porque nos conviene como medios de energía tener más visibilidad, sino que el mundo está cambiando y quedarse afuera de esa transición, uno lo ve, agarren las estadísticas de Argentina y miren cuántos autos eléctricos hay, van a ser muy poquitos y te vas a dar cuenta del costo que tiene eso. Así que bueno, agradecerle de vuelta a Andrés, a Josefa, a Gabriela, y estamos hablando en cualquier momento. Perdón, me olvidé de incluir preguntas. Si hay preguntas en el público, genial, ahí veo una mano levantada, así que en buena hora. No sé si tenemos algún micrófono, si no... Buenos días. Más que hacer una pregunta, quisiera hacer algún comentario, una reflexión muy corta, muy puntual. Obviamente el panel está muy relacionado, como dijeron los ponentes, dos versiones, uno a nivel institucional político, el otro a nivel sectorial. Pero quisiera hacer una reflexión al respecto, ¿no? En el caso de la comunicación política, muchas veces la comunicación tiene el conflicto o tiene el problema de que no cuenta con el presupuesto para que se pueda difundir bien, que se pueda desplegar muy bien dentro del ámbito o del espectro político, de los ministerios, de los organismos del Estado. A veces la comunicación está visto un poco por menos. En el caso del aspecto sectorial, yo observo que también hay conflictos de intereses respecto al tema de qué producto se está difundiendo. Estamos hablando de un panel de comunicación sobre transiciones energéticas y un poco no estamos enfocándonos en cómo es que se comunican o cuál es el conflicto que se tiene entre un producto, en este caso de energía, versus otro producto de energía. Por ejemplo, electrificación versus gas natural, que en mi país, por ejemplo, en Perú, hay ese tipo de problemas. Otro tema que también he observado es que, bueno, hay una falencia por parte del propio comunicador porque no utilizamos las herramientas cuantitativas. En este caso, lo mencionó Horacio, sí, ingeniería, economía y todo lo demás, pero necesitamos por parte de las facultades, de las universidades de comunicación, que también se nos enseñe ese punto, porque al final de cuentas, cuando salimos al mercado, quedamos en cero y no sabemos nada, ¿no? Básicamente esas son las reflexiones que quiero trabajar. En el caso de, por ejemplo, cuando se habla de comunicación política o según la versión de cómo se dice, yo creo que sería mucho más conveniente hablarlo a nivel del beneficiario, es decir, a cuántas personas beneficia, cuánto de cobertura puede llegar a establecerse. Basándose así, puede tener una mejor cobertura, ¿no? Y el tema del presupuesto. Y también que todos los actores dentro de la estructura, relacionistas comunitarios, abogados, todo lo que desde el área informática también tengan ese conocimiento de que la comunicación es importante, porque si solamente va a ser comunicación para lo que diga el ministro, no tiene mucho sentido. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión o hay alguien más que quiera participar. Ahí adelante creo que tenemos una mano levantada. Buenos días. Muy bueno el taller. La verdad comparto con el moderador que nos llevamos montones de cosas y ideas para hacer. Yo me muevo en Uruguay como periodista independiente. No estoy focalizado solamente en el tema energético. Tengo que recurrir a muchos temas. Soy ingeniero agrónomo, tengo un programa especializado en el agro, pero también tengo otro programa más general. Dos o tres reflexiones que me pasan a mí, no sé si les pasa a otros colegas. Primero, me llega un montón de información y de instituciones muy importantes fuera del lenguaje uruguayo o nuestro. Siguen utilizando organismos internacionales, lenguajes del país donde se desarrollan y no se adaptan sin duda al lenguaje que usamos nosotros, ni mucho menos al lenguaje que, como bien decían, tenemos que llegarle al público masivo y pocas veces nos sirven de poca cosa enormes comunicados que llegan, que la verdad, como alguien decía, nos sirven 2 o 3 renglones que nos cuesta mucho cada vez encontrar, porque cada vez tenemos menos tiempo para leer esos comunicados largos.
Segundo, vemos muchos recursos, por lo menos por nosotros, mal gastados en comunicación. A veces con pena nos toca intervenir en eventos espectaculares, donde uno se da cuenta que la inversión no son 2 vintenes, son muchos miles de dólares. Y sin embargo, a la comunicación se la desprecia. Eventos donde no se le da importancia a la comunicación, ni siquiera tenemos una sala de prensa adecuada. En la mayoría no tenemos sala de prensa. Me ha tocado participar en eventos muy importantes. Hace poco vengo del Mundial de Apicultura en Chile, perdón, los colegas de Chile. Un evento enorme con más de 1000 participantes, yo creo que más, muchos más. Y no había sala de prensa, no había ningún apoyo para la prensa. Elemento fundamental cuando vamos, y nos da medio rabia porque los medios independientes, como decía bien el colega que está allá en España, cada vez tenemos más dificultades para sostener los medios. Y sin embargo, cuando uno solicita apoyo a esos organismos nacionales o internacionales que gastan mucho dinero en tratar de autocomunicarse, no sé si de autopromocionarse, cuando uno les va a pedir apoyo pequeñísimos para poder seguir funcionando, siempre es un no. O muchas veces es un no, o la mayoría de los casos es un no. No hay presupuesto, no lo contemplamos, no los tenemos, y sin embargo hay recursos. Fíjense en la publicación que hizo la ADE para este evento. Yo la tengo por aquí, recién la recibí. ¿Cuál sería el tercer punto? Perdón. Sí. Esta publicación. Sí. ¿Cuánto salió? ¿Ustedes calcularon el costo? Y sin embargo, si uno pide a OLADE algo así para apoyar a medios que intentamos transmitir las cosas, Sí. el tema no es bueno. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere participar? Allá veo 2 manos levantadas. Vamos a hacer la última pregunta y concluimos. Sí, yo voy a hacer una pregunta al panel, no voy a hacer un comentario. Sí. A veces se plantea la simplificación como una solución para las comunicaciones, pero eso empobrece el lenguaje, porque nos deja entre el sí y el no y nos perdemos el puede ser. ¿Qué tanto estamos trabajando desde los medios, desde el vídeo y desde las autoridades en enriquecer el lenguaje para que las personas se puedan comunicar mejor y sofisticar esta comunicación? Al contrario de la simplificación. ¿Cómo formamos nuevas generaciones de profesionales y de comunidades para que entiendan un lenguaje más complejo? Mira, lo hablamos, es un taller, digamos, no hay una respuesta unívoca a tu pregunta, digamos. Se reflexionó en torno a la necesidad de a veces encontrar una audiencia que necesita un mensaje más simplificado y al mismo tiempo seguir educando a una audiencia que puede dar más y uno le puede dar elementos o hablar con un lenguaje más técnico, digamos. Pero bueno, evidentemente es un primer taller, esto hay que seguir reflexionando, no hay mucho más y estamos bastante pasaditos de tiempo, así que vamos a dejar acá. Saludo, gracias a todos por venir y estamos al habla en cualquier momento.